Este es el espacio de consultas previsionales a cargo de la experta Inés Halm. Déjanos tu consulta previsional al WhatsApp 236-451-1559 y cada jueves desde las 11:30 horas Inés Halm responderá tu inquietud. Vamos a saludar a la experta en temas previsionales, como lo señalaba ahí en la apertura Alejandra López, que ya está en línea, nuestra querida Inés Halm. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va Inés? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, como cada jueves. Bueno, es importante conversar, ya estamos en una época en la que estamos cerrando esta etapa del 2025, que se va rápidamente cuando nos queremos acordar se ha terminado este año, pero todavía no ha habido nada que logre que los jubilados puedan superar a la inflación, o que al menos puedan estar parejos en ese sentido. Todos los debates que se van a dar en cuanto a la reforma previsional van a pasar quizás para el próximo año, ya con un Congreso totalmente renovado, ¿no? Sí, sí, yo creo que en este momento hay un stand-by, la verdad, de cualquier debate o posibilidad de algo con respecto a los jubilados, con respecto a las movilidades, con respecto... Estamos con el 70.000 pesos de bono desde marzo del 2024, que eso no se cambió ni se va a cambiar. Se sigue manteniendo los aumentos por inflación, y por decreto, cosa que nunca, jamás en la historia tuvimos que tener tantos años, o sea, tanto tiempo con decreto, porque estamos incumpliendo la manda de la Corte Suprema de Justicia. Por eso ya empezaron a haber juicios, ¿no es verdad?, con respecto a esto. Así que no sé cuál va a ser el espíritu del legislador el año que viene con esta nueva conformación de Cámara. Veremos cómo quedan armados los bloques. Veremos qué es lo que muestran y qué es lo que proponen, sobre todo en la reforma tributaria, en la reforma laboral, a la hora de saber cuánta plata van a ingresar los recursos de la seguridad social. Sí. Porque se está hablando de una reforma laboral con una flexibilidad, ¿no es verdad? Donde va a haber menos cantidad de gente bajo relación de dependencia y más cantidad de gente por contratos, alocación de obra o alocación de servicios, que seguramente será o el monotributo o algo parecido, ¿ah? Porque tampoco sabemos si el monotributo lo sacan, si el monotributo queda, si se hace una escala salarial autónomo de una manera, de otra manera, tampoco sabemos. Todas informaciones que están dando vueltas por ahí es sin tener el paper oficial del Estado. Entonces, hasta que no tengamos ese paper oficial del Estado, no podemos decir. Claro. Pero las cosas que están diciendo, rumoreando por ahí, y nosotros vamos a tener contratos con esta flexibilización laboral, que ya pasó, pero no es algo inédito. Pasó en la época del menemismo, en la época del Caballo. Se hizo una flexibilización de los contratos laborales. ¿Y qué pasó? Subió el desempleo. Claro. ¿Y qué pasó? Tuvieron que cambiar la ley previsional porque ingresaba menos dinero a las distribuciones de los recursos de la seguridad social. Claro. Bueno, esto también genera una preocupación, Inés, también decíamos, porque hoy, por ejemplo, conocíamos en cuanto a los datos económicos el cierre sorpresivo de una planta de Whirlpool aquí en nuestro país, con 220 empleados que quedaron sin trabajo, pero por otro lado también hay indicadores que anuncian que la economía ha mejorado, pero en ciertos sectores, por ejemplo el petrolero, el minero y los bancos, pero los que están sufriendo son la industria, la construcción y el comercio también. Exactamente, el tema de la construcción es terrible, el tema de, yo vivo cerca, en Pilar, cerca del parque industrial. Parque industrial, no sabes la cantidad de empresas que han cerrado. Ahora hay una empresa que son de los cerámicos Ilva, que han tenido grandes problemas y no sé si sigue,
o cierra, pero tuvo la otra vez también un despido de 250 empleados aproximadamente, y así lo estamos viendo casi todos los días. Eso es dinero que no va a ingresar a los recursos a las arcas de seguridad social. Bueno, justamente... Si vamos a hacer una reforma previsional, una reforma tributaria, donde vamos a reacomodar o vamos a disminuir algunos dicen impuesto al trabajo, que no sé a qué le llaman impuesto al trabajo, porque hay que ver, si vamos a tener más informalidad o vamos a tener más formalidad en carácter de monotributista. ¿Saben cuánto se requiere el aportante del monotributo para suplir una jubilación? 25 monotributistas pagan una jubilación. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema solidario por intergeneracional, ¿no es verdad? Sí. O sea, los aportantes de hoy, los trabajadores de hoy, es lo que están pagando los jubilados de hoy. Inés, respecto... Cuando se jubilen va a ser los anteriores, y así sucesivamente. Respecto a ese tema tan interesante que usted está mencionando, hace pocas horas el presidente había hablado respecto a eso. ¿Le parece si compartimos un poco parte de lo que decía y la explicación que daba en cuanto al tema de los aportes previsionales? ¿Le parece? A ver, sí, no lo escuché porque no estoy. A ver, el problema de los jubilados es de ahora. No, entonces Morales, ¿qué pretenden? ¿Que yo lo arregle en 2 semanas? Es imposible. Quiero explicar cómo vamos a arreglar este problema. O sea, no, zaraza, sensiblero, ay, no puede esperar. Y no renuncian a su jubilación de privilegio. Por favor, ¿entendés? A ver, lo que uno tiene que entender es que para ustedes pagar las jubilaciones tiene que haber gente aportando. Pasa, el kirchnerismo que hizo, primero duplicó la cantidad de gente sin aportes. O sea, hizo que gente que, digamos, nunca había hecho un aporte, digamos, la jubilara. O sea, te aumentó la cantidad de beneficiarios en términos de aportantes, ¿sí? Con lo cual, si hay alguien que te bajó la jubilación a la mitad, fue el kirchnerismo. No solo eso, sino que además, con todas las regulaciones y todas las trabas en el mercado laboral, Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. Hoy vos tenés casi la mitad del mercado de trabajo en informales, y esa gente no hace aportes. Entonces, digo, ¿cómo vas a financiar el sistema? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando? Flexibilizar el mercado laboral, estimular el crecimiento económico, que la gente se formalice, lo cual vos necesitas por cada beneficiario 4 aportantes. Hoy tengo 1,4, con lo cual, digamos, el sistema lo tengo quebrado. ¿Sí? Si nosotros formalizamos, duplicamos la cantidad de aportantes. De 1,40 por 2 te va a dar 2,80. Ahora, y Argentina tiene otro problema. Argentina tiene lo que se llama una población económicamente activa muy baja. ¿Por qué? Y porque, digamos, antes, digamos, vos tenías, no sé, un plan y trabajar, ¿qué preferías? El plan. Pues toda esa fomentación de la vagancia, de estos atorrantes y todas esas cosas que ha hecho el kirchnerismo, regalando planes sociales a diestra y siniestra, en la medida que vos vayas teniendo crecimiento y al haber posibilidades de trabajo, ¿qué es lo que pasa? La población económicamente activa tendría que saltar de 45 a 70. ¿Sí? Entonces ahora sé, el 2.8 por 70 dividido 45. ¿Cuánto da? 4,35 aportantes de un beneficiario, de un arranque de 1,4 que habíamos arrancado. Exactamente. Es decir, esto es arreglar el problema. Si además esto ocurre en una economía con crecimiento económico, los salarios son más altos y además las jubilaciones son más altas. Cualquier otra solución es mentira. Cualquier otra solución que vos no puedas pagar, ¿con qué la voy a pagar el déficit fiscal? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con emisión monetaria? Es decir, rompiéndole a los más vulnerables. ¿Con qué lo voy a pagar? ¿Con deuda? ¿Arruinando las generaciones futuras? ¿Qué lo voy a pagar? ¿Con impuestos? Digamos, reventando el crecimiento económico. Eso es lo que hay que entender. Que esta gente, sí, que se quejen de mis formas, que mis modos y todo eso, que se vaya a su madre. Pero ellos tienen muy buena forma, son los ladrones de guantes blancos. Yo vengo y pongo las pelotas por los tipos que producen, porque yo vengo de ahí y cuando termine mi mandato, vuelvo ahí. Bueno, un poco lo que decía el presidente de la República, Inés, un poco exacerbado, fiel a su estilo, ¿no? Bueno, más allá de ese estilo, ¿no es verdad? Bastante irrespetuoso y bastante vehemente. Hay muchas cosas que tiene razón. El tema es que quiero verlo en papel. Claro. Porque es real lo que él dice. Es real. Nosotros en el 2011 que tenemos una economía, o sea, estancada, ¿está? O sea, no se han creado nuevos puestos de trabajo. Es real también que se han incorporado mucha gente sin aporte desde el 2005 hasta la fecha.
con la famosa mal llamada ley de ama de casa, Sí. que se le reconoció por moratoria gente que directamente no trabajó nunca. Claro. ¿Tá? Y tampoco se le hizo en su momento un socioeconómico, porque había gente que estaba muy bien económicamente y han tomado el beneficio en ese momento. Yo conozco montones de gente que realmente lo utilizan para irse un fin de semana a Mar del Plata, a Punta del Este, qué sé yo, Sí, no en vivir. No, entonces, como eso quedó estable, con distintas variantes, después se hicieron un poco más de limitaciones con los socioeconómicos, pero claro, ¿qué pasaba? A la persona que le daba el socioeconómico, bueno, tenía que pagar en cuotas, obviamente, la moratoria. Ahora, la que no le daba el socioeconómico, por ahí sacaba, pagaba el contado, que hoy en día hay mucha gente que paga 4, 5, 6 millones de pesos de contado para mantener después esa jubilación. Pero bueno, esas cosas sí pasaron. Eso también desfinancia el sistema. ¿Por qué? Porque ese dinero, y eso yo me acuerdo que lo hablé en su momento, ese dinero debería haber salido de los recursos de otro lado y no de los recursos de la caja de contribuciones y aportes genuinos de los trabajadores que estaban pagando las jubilaciones. Eso por un lado. La informalidad también, tenemos un 40% de informales que no están en el sistema. Ahora, lo que dice es correcto en el book del ABC del sistema previsional. Una cosa es decirlo y otra vez es verlo puesto en acción. Por lo tanto, a mí, más de lo que diga, la verdad, quiero ver cómo es la reforma tributaria y cómo es la reforma laboral. Claro. ¿Cómo va a incorporar la formalidad al sistema? Porque si me lo va a incorporar a la informalidad, al mundo laboral, mediante un monotributo, vuelvo a repetir, tenés por cada jubilado tenés que tener 25 monotributistas. ¿Ah? Entonces no vas a sanear el sistema. Tampoco vas a sanear el sistema si vas a sacar una parte, porque no sepamos que toda la caja, toda la plata que ingresan en ANSES cubre el 60% y el otro 40% se cubre con impuestos. Y con impuestos, llámese IVA, el mayor, llámese impuesto a las ganancias, impuesto a los combustibles. Por el otro lado, depende de lo que pase con la incorporación y la subida de trabajadores al mercado laboral, bueno, podemos llegar a sacar, la verdad, los impuestos, pero también queremos saber qué va a pasar con los impuestos al trabajo, como les dicen, le dice este gobierno. Claro, es una realidad. ¿Qué va a pasar con los aportes y contribuciones patronales? ¿La va a dejar igual o la va a disminuir? Porque eso también va a repercutir en el ingreso de los recursos. O sea, es una serie de cosas que hay que mejorar, Inés, también, como usted dice, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, el discurso, más allá de la irrespetuosidad y la vehemencia que tiene este hombre a la hora de hablar, es una cosa. Pero lo que dijo tiene razón. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Implementarlo, porque yo me cansé de escuchar esto a un montón. Claro. En todos los gobiernos lo escuché. Claro. Pero después, a la hora de implementar, no lo supieron implementar. Claro. Ahora, es una realidad también en un contexto, digo, donde estamos viendo que hay muchos despidos. Recién hablábamos de esta empresa Whirlpool que producía lavarropas ahí en la localidad de Pilar, que ha cerrado, dejó 220 empleados en la calle. Digo, toda esa gente que estaba tributando, aportando para una futura jubilación, hoy queda en una situación de vulnerabilidad porque no sabemos si van a volver a encontrar otro trabajo, si van a ser reincorporados en alguna otra empresa. La verdad que es una situación compleja. Es muy difícil porque seguramente deben... el rango que hoy más está perjudicado en todo este tipo de cierres, de empresas y qué sé yo, son las personas entre 40 y 50 años. Claro. Y es muy difícil volverse a insertar en el mercado laboral. Cuesta. Y van a tener que pasar a la informalidad o al pago del monotributo. Por lo tanto, a la hora de jubilarse van a estar muy perjudicados. ¿Por qué? Porque si no hacemos una reforma previsional,
los aportes que les van a quedar, le va a bajar el promedio de aportes a la hora del cálculo del haber. También hay una Porque realidad va a tener que... mucho monotributo y poco relación de dependencia. Claro. Es un desastre también. Hay mucha gente, Inés, que también no quiere hacerse monotributista por temor también a que gana mucho más en la informalidad o en negro haciendo alguna changa que quizás siendo monotributista. Por eso hay muchos que no quieren comprometerse a hacerse el monotributo también. Eso es otra cuestión esa, ¿no? También, y sí, los que hacen changa, imagínate, ¿cuánto pueden llegar a ganar por día? Porque, viste, un jardinero, o sea, es por día, ¿la verdad? Es para vivir el día a día, ¿cuánto tiene que pagar a la hora? ¿Cuánto tiene que pagar a la hora de el monotributo mensualmente? Y son entre 15, 10.000, 15, 20.000, no sé cuánto está la última renta presunta, pero más o menos es eso. Claro. Un servicio doméstico, por ejemplo, se paga casi 10.000 pesos. Claro. La mensualidad en la categoría más baja, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, para esa gente que trabaja de apuchos y que trabaja en esta informalidad, y que hay muchos, cada día hay más, ya no saben qué inventar, pobrecitos, para trabajar. Que lavan autos a domicilio, jardineros han aparecido 800.000, o sea, gente que vende comida, ¿no es verdad? Han aparecido un montón, porque la gente necesita, y encima, sabemos que mucha gente es un adicional a la tarea remunerativa que tiene, sí, porque también. Tampoco les alcanza. Es cierto. Estamos en una situación que hoy el trabajador, bajo relación de dependencia, el sueldo promedio es menor que la canasta básica. Uh-huh. Es una locura. Y también decíamos que este bono de 70.000 pesos que se le está dando debería ser reincorporado a lo que es la jubilación, para que deje de ser un paliativo. Pero eso es un tema, ya te lo comenté una vez, porque si vos lo incorporás, tenés judicialización por los que están en el límite, porque absorbés las mínimas y achatás la pirámide. Claro. Yo creo que debe haber que debe hacer una recomposición responsable, ordenada, con criterio, dentro de una movilidad con criterio, ordenada, sin desequilibrar el fisco, y una reforma previsional atada a una laboral o a una tributaria para saber cómo pueden generar los recursos. Uh-huh. Yo creo que es así, por lo menos es lo que pienso, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. No soy legisladora. Es verdad, necesitamos gente como usted también, coherente y al menos, bueno, que tenga un poco de seriedad a la hora de tratar, porque estamos hablando de sectores vulnerables como son los jubilados, ¿no? Que es lo más importante. Vos sabés que hay muchos que no se hacen responsables de esto, lamentablemente, es cierto. ¿Viste? Porque no toman conciencia, no tienen la humildad de por lo menos llamar a la gente experta, ¿no es verdad? Uh-huh. Para que los ayude en esta situación. Claro. Y bueno, y después sale lo que sale. Y cuanto siempre terminan saliendo leyes poco beneficiosas, bueno, después tenemos litigiosidad, uh-huh, donde el Estado eroga más dinero. ¿Por qué? Porque salen mal las leyes y porque están mal reglamentadas también a la hora, uh-huh, de hacer operativas. Ojo, los dos tienen responsabilidad. Inés, quiero agradecerle mucho este contacto con Mañana Digital, LT20 y Grupo La Verdad, como cada jueves. Vamos a indicarle a la gente que se comunique también a este consultorio previsional de cada jueves, que se anime, dejen su inquietud también, lo vamos a estar leyendo, escuchando al aire también, como habitualmente solemos hacerlo, o ante cualquier... vamos a ir contestando. Exacto, o ante cualquier inquietud que se comuniquen con ustedes, que les van a dar asesoramiento seguramente, ¿no? Así es. Inés, muchas gracias como siempre, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar. Gracias, un gusto, hasta luego. Hasta pronto. Ahí estaba Inés Halm, experta en temas previsionales, hablando con nosotros en el aire de LT20.